Dios, en la presencia de Dios estamos contentos, ¿no? Tal vez si me ayudan aquí con la proyección, por favor. Sean bienvenidos, amados hermanos. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos ven a través de esta transmisión o nos van a ver. Siéntase usted en la casa de Dios. Cada vez que venimos a este lugar es la oportunidad de adorar y recordar todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos está hablando. La Biblia empieza en Génesis capítulo 1, verso 2, y nos dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y curiosamente la Biblia también termina diciendo en el capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. El Espíritu Santo es la promesa que el Padre dio a través de Jesús. Y vamos a seguir desarrollando el tema. Hoy vamos a ver el tema número 3 acerca del Espíritu Santo. Y le pido en el nombre de Jesús que me acompañe usted y oremos y le pidamos al Señor que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos entrar al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, revestidos de Jesús. Y Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, tú nos lo darías, Señor. Hoy lo pedimos, que nos permitas, Señor, escuchar tu palabra, escuchar lo que el Espíritu está diciendo a cada corazón y a las iglesias. Lo pedimos con fe y lo recibimos por el Espíritu Santo. Amén y amén. Le voy a invitar, hermano, que me acompañe usted a la cita. Vamos a basar este tema en el Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a leer del verso 32 al verso 34. Este es el tercer tema que estamos viendo acerca del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entendamos quién es el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo vino por una promesa. Y hemos estado hablando que, hay definiciones de esta palabra promesa. Pero a mí me gustó una definición bíblica que encontré, que una promesa es la oferta voluntaria de Dios, que Dios hace de bendiciones a todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Él? Entonces Dios nos ha hecho una promesa por su voluntad, porque Él lo quiso hacer así. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él quiso. Es voluntario de Dios, porque creemos en Él. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero de los que estamos aquí creemos en Él, ¿no? Y de los que nos están viendo, yo estoy seguro que muchos creen en Él, y aquellos que no creen, pues pueden empezar a creer en Él por medio de la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es un regalo de Dios que está abierto a todo aquel que lo quiera recibir. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo entonces? Empecemos por ahí porque ya lo hemos estado hablando y es importante que lo veamos. Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es Dios. El Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas en Génesis capítulo 1, verso 2. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es el Espíritu mismo del Padre. Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y verso 20, Jesucristo dijo que el Espíritu que tenemos es el Espíritu que viene de Dios Padre, y que Él hablará
en nosotros cuando haya la necesidad o estemos en dificultades, o cuando os lleven ante las sinagogas, cuando os lleven ante los reyes. Dijo el Señor, no se preocupen de qué van a hablar, solamente llénense del Espíritu Santo y Él hablará a través de vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, y el Espíritu Santo, según nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 11, el Espíritu Santo es quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces veamos qué poder. El Espíritu Santo entonces es Dios. Algo más aquí que quiero que veamos, y es acerca del profeta Isaías. Fíjese que el profeta Isaías dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, va a tener todos estos, todo esto que aquí está hablando, que reposó sobre Jesús. Porque cuando Isaías habla, en este pasaje está hablando acerca del Mesías de Israel. ¿Y quién es el Mesías de Israel? Es Jesucristo. Y el Mesías de Israel es el Salvador del mundo entero, porque Él lo dijo en Juan capítulo 3, que Él vino para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, sea judío o sea gentil. El Señor es Salvador de toda la humanidad sin excepción. Ahora vamos entonces a leer la porción en la que nos vamos a basar en esta hora. Acompáñeme entonces, puede leerlo aquí en la pantalla. Y dijimos que vamos a leer Juan capítulo 1 del verso 32 al verso número 34. Y dice así la Escritura: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que os bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a explicar todo esto que la Escritura nos señala. Vamos a ver el primer aspecto. Aquí vemos que Juan el Bautista es el encargado de bautizar al Señor, pero a él le habían dado instrucciones. Él dice: el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre lo envió, porque él vino a presentar al Cordero de Dios. Cuando Jesús se acerca a las riberas del río Jordán, lo que dice Juan el Bautista es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se acerca y le dice: vengo para que me bautices en el bautismo de arrepentimiento. Juan le dice en esa conversación: yo no soy digno de bautizarte a ti. ¿De qué te vas a arrepentir si tú eres el Cordero de Dios? No tienes de qué arrepentirte. Y Jesús le dice: pero bautízame para que se cumpla toda justicia. Y Juan lo bautiza, pero las instrucciones que le habían dado a Juan por el Espíritu Santo era: sobre quien veas venir el Espíritu Santo y quedarse en él, ese es el que os va a bautizar con Espíritu Santo. Ahora, cuando él vio esto, quiero que veamos este aspecto. Mire esto. Juan el Bautista vio al Espíritu Santo como una paloma. Interesante ese dato, ¿no? ¿Por qué una paloma?
No significa que el Espíritu Santo tenga esa forma. No significa que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que es un simbolismo. El Espíritu Santo en forma de paloma, lo primero que simboliza es la pureza. El Espíritu Santo es puro, es santo. Por eso su mismo nombre es el Espíritu del Padre. El Espíritu de paz y también es espíritu de una nueva creación. Por eso es que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba Padre, porque nosotros que creímos en Cristo y hemos sido lavados con la sangre de Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Y quién lo testifica? El Espíritu Santo. Ahora, aquí también hay algo. ¿Por qué una paloma? Esto tiene una conexión con Génesis y tiene una conexión con Génesis 1:2 cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Jesús fue bautizado ¿en qué? En agua. Pero cuando él sale del agua, baja una paloma y posa sobre él, que era el Espíritu Santo, se queda a vivir ahí. En Génesis capítulo 8, veamos esto. Cuando pasa el diluvio de Noé, dice la Biblia que después de 40 días que dejó de llover, Noé envió una paloma. Y en el capítulo 8, empezando del verso 8 y el verso 9, aquí dice que la paloma salió del arca y como no encontró a dónde posarse, regresa a Noé. Noé vuelve, toma su mano, la entra al arca y dice que esperó 7 días. Interesante el número, esperó 7 días y vuelve a enviar a la paloma. Y cuando envía a la paloma, entonces la palomita le regresa con una hojita de olivo. Y el olivo representa al Espíritu Santo, porque del olivo se saca el aceite. Y regresa la palomita con una hojita de olivo como diciéndole a Noé, ya las aguas han bajado. Y eso mismo entendió Noé. Entonces Noé dice, espera otros 7 días y vuelve a enviar a la palomita y la paloma no regresó más. ¿Qué quiere decir eso? Que la paloma encontró a dónde reposar, encontró a dónde quedarse. Entonces Noé entendió que era seguro abrir la puerta del arca y salir de ella. En el caso que vemos aquí, de lo que hemos leído de Juan capítulo 1 y el verso 32 al 34, es que le dijeron a Juan, sobre quien veas venir el Espíritu Santo y quedarse, reposar en él, ese es. Ese es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando esa palomita de Noé, que Noé envía, ya no regresa, encuentra reposo. Y cuando Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo quedó sobre él. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Porque nunca esto había sucedido antes. El Espíritu Santo en lo que es el Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que es el Tanaj, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas y hablaba por medio de ellos y luego se iba. Cuando Sansón, el juez de Israel, necesitaba fuerzas, dice que el Espíritu Santo bajaba y tenía fuerzas que no eran sobrenaturales. En una ocasión dice que con la quijada de un burro mató a 1000 enemigos. En otra ocasión cargó las puertas de la ciudad hasta un monte. Eso era sobrenatural, pero porque el Espíritu Santo bajaba y lo hacía fuerte. Pero luego el Espíritu Santo se iba. Y siempre así sucedió. Habló por medio de Elías, habló por medio de Eliseo, habló por todos los profetas, pero nunca se quedaba, siempre se iba. Por eso coincide con este capítulo 8 de Génesis, que la palomita regresaba al arca porque no halló reposo. Hasta que halló un reposo se quedó. Entonces el Espíritu Santo bajó y vino a posar
sobre Cristo y en Cristo, porque Él es el primero en todo. Sigamos viendo esto. Dice en Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció en Jesús. Sigamos más. En Colosenses capítulo 1, verso 18 dice que Jesús, refiriéndose a Jesús, dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esa palabra preeminencia quiere decir que tenga el lugar, el primer lugar absoluto en todo. En todo. Entonces Jesús tiene el primer lugar en todo. Por eso Jesús tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Veía yo el otro día que en el sur de los Estados Unidos hay un restaurante que es muy famoso de comida rápida y la dueña de ese restaurante o el fundador siempre ha puesto versos bíblicos en las cajitas a donde dan la comida. Y últimamente pues ya la hija lo heredó, el negocio, y la gente comenzó a protestar y a decir que ellos querían que quitara esos versos bíblicos porque eso no les gustaba a ellos. Y la dueña dijo, pues así se inició y así se va a quedar. Y había ahí como para que uno diera sus comentarios. Y yo le puse, honra a Dios sobre todas las cosas, primero a Él, y no quieras honrar a nadie más, y el Señor te va a bendecir. Y eso es así. Nosotros debemos de tener al Señor en primer lugar, aún sobre nuestra familia. El esposo sobre la esposa, honrar a Cristo primero. La esposa sobre el esposo, honrar a Cristo primero. Los padres, honrar a Cristo primero antes que los hijos, porque Él tiene preeminencia. De Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es el poder. El Señor Jesucristo mismo dijo, el que no deje padre, el que no deje madre, el que no deje hijos por causa de mí, que no deje casas, no deje cosas terrenales, no es digno de mí. Entonces debemos nosotros de entender que Jesús es el primero en todo. Por eso es el primer hombre como ser humano que tuvo al Espíritu Santo adentro. Sigamos aquí y veamos este aspecto. Dice el verso 33 del capítulo 1 de Juan. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice la Biblia que es fuego. Él también es fuego. Y aquí veamos cómo dice en Mateo 3:11. Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué la Biblia habla de fuego? Debemos de poner atención a lo que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Que cuando Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, dice que pasaron 10 días después de la ascensión de Jesús. Jesús resucita y pasan 40 días. Jesús resucita en la fiesta de las primicias. Y cuando Él resucita, pasan 40 días, 40 noches, y en el día 40 Él asciende al cielo. Pero les dice, el Espíritu Santo vendrán dentro de no muchos días, pero no les dijo cuántos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Entonces, de la fiesta de las primicias para el día de Pentecostés, hay 50 días entre esas dos fiestas. Y en la fiesta del Pentecostés vino el Espíritu Santo.
O sea que los discípulos tuvieron que esperar, aquellos que todavía se quedaron, que eran como 120, tuvieron que esperar 10 días. Y 10 días significa prueba. El número 10 en la Biblia significa prueba. Entonces Dios nos prueba. Por eso el apóstol Pedro dijo, no se extrañen ustedes por el fuego de la prueba. Entonces el Espíritu Santo muchas veces nos va a pasar por pruebas de fuego, pero no es un fuego para destruirnos, sino es un fuego para purificarnos. Por eso dijo, el Señor os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego es uno de los dos elementos más poderosos que hay. Uno es el agua. El agua es indestructible y el fuego lo es también. Y el fuego o purifica o destruye. Dos cosas tiene el fuego que hacer. Pero cuando nosotros vemos el oro cómo es purificado, con fuego. Y nosotros en las manos de Dios somos oro, pero estamos en bruto, ¿no? Como un oro que está todavía metido entre la piedra, entre la roca. Y el Señor tiene que meternos en el fuego del Espíritu, pero no para destruirnos, sino para purificarnos. Por eso cuando en el día de Pentecostés, dice la Biblia, que vino el Espíritu Santo, veamos cómo dice. El escritor del libro de los Hechos es Lucas, aquel médico, escriba también. Y dice en el verso 3 del capítulo 2 de Hechos, que cuando el Espíritu Santo vino, primero se oyó como un viento fuerte, como una ráfaga de viento, un estruendo en Jerusalén. Y luego se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el fuego, ¿qué dijimos que hace? O purifica o destruye. Pero el fuego purifica el oro. Entonces, si estás pasando pruebas, tú que crees en Cristo, que has sido lavado con la sangre de Cristo, que has sido sellado con el Espíritu Santo, lo más seguro es que te están pasando fuego para purificarte. Claro, en medio del fuego uno lo único que siente es el calor del fuego, de la prueba, pero cuando sales de eso, entonces volteas a ver para atrás y dices, valió la pena. Ahora el Señor me está transformando. Soy un hombre diferente, soy una mujer diferente, dirán las mujeres. Pero el Señor está en control. El Espíritu Santo dijimos que es el Espíritu de verdad y Él nos guiará a todo lo que Jesús dijo, nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, Él es el Señor de la iglesia. Por eso nosotros debemos de tener reverencia con el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y como les dije hoy, cerremos las puertas, tenemos que darle la reverencia al Padre, porque nosotros vamos al Padre por Cristo, porque Él nos lavó con su sangre, tenemos entrada libre. Pero dice la Biblia que nosotros decimos Abba Padre, le podemos llamar al Padre Abba Padre por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la garantía que el Padre nos dio de que somos hijos de Dios. Así como cuando un hombre adopta a un niño, lo adopta para que sea su hijo o su hija, hace una firma y pone una firma ahí. Cuando pone esa firma, esa es la garantía de que ese niño lleva su apellido y es heredero de todo lo que ese hombre tiene. Así de esa manera el Señor, cuando Jesús muere, abre la puerta para que vayamos al Padre, pero el Padre pone el sello sobre nuestra frente, sobre nuestro espíritu, que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios. La importancia del Espíritu Santo, nosotros debemos de entender estas cosas. Ahora, Jesús dijo esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros o sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí detengámonos en ese detalle. ¿Por qué nos dio el Señor al Espíritu Santo? Porque es poder. Sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos poder. Él es el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches, y por el poder del Espíritu Jesús venció al diablo. Entonces, ¿quién nos da poder? Es el Espíritu Santo. Cuando en nuestra vida hay opresión, fíjese que el diablo no puede poseer a un verdadero cristiano. Alguien que es de verdad cristiano, que tiene a Cristo y que es lavado con la sangre de Cristo, esa persona, ese hombre, esa mujer, no puede ser posesionado por un demonio. No puede. Porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué sí puede hacer un demonio? Estorbarlo. Es perturbarlo. Un demonio sí puede darte sueños feos. Un demonio sí puede llegar en la noche y paralizarte y tú no te puedes ni mover y estorbarte de una manera horrible. Un demonio sí puede llevar un vicio a tu vida y oprimirte con ese vicio. Eso sí puede, pero poseerte no. Pero si tenemos al Espíritu Santo y tenemos poder, entonces tenemos autoridad. Pero ¿cómo vamos a usar la autoridad del Espíritu Santo para que sea efectiva en nosotros? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces, si tienes contristado al Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es ponerse a cuentas con Dios. Luego que nos ponemos a cuentas con Dios, pedirle al Espíritu Santo que Él comience a moverse en nosotros, a recordarnos las cosas que Jesús nos ha dicho. Entonces vamos a reprender a los demonios en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nos mandó a predicar el Evangelio. Y cuando envió a los 70 discípulos les dijo, he aquí yo les doy autoridad para que pisen serpientes y escorpiones. ¿Qué significan las serpientes y los escorpiones? Tipifican a los demonios. La Biblia dice, porque vuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven en el mundo. Entonces el Señor dice por medio del apóstol Pablo en el capítulo 6 que debemos de llevar la armadura del Espíritu. ¿De quién es la armadura? Del Espíritu, porque Él es el que da poder. ¿Y cuál es esa armadura? La justicia, dice, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el casco de la salvación. Pero de poco nos sirve si sabemos eso y no la usamos. Entonces, ¿cómo vamos a usar la armadura de Dios? Dice la armadura de justicia. Entonces debemos ir a la Escritura. Y Jesús nos enseñó cómo obrar justicia. Jesús, Él dice que vino a ayudar a los que están en las cárceles, a los que están oprimidos por el diablo, vino a hacer justicia con ellos. El Señor Jesucristo, aún en las cosas terrenales, obró con justicia. ¿Recuerda cuando Pedro se acercó al Señor y no tenía dinero? Y le dijo, mira, Señor. Y ya el Señor, sabiendo lo que le iba a decir, le dijo, mira, Pedro, los hijos de los reyes pagan impuestos. No, le dijo, no.
Entonces le dijo, ve a tal lugar, al mar, y saca un pececito porque ahí viene tu impuesto y el mío. Y cuando lo saques, págalo, para que no se ofendan. Nosotros somos hijos del rey, pero para no ofenderlos les vamos a pagar impuestos. Hizo lo justo. Entonces, armarnos nosotros de la coraza de justicia es hacer lo correcto. No hacer lo que no es indebido, o lo que es indebido, pues decir, no, yo no voy a participar de eso, no voy a participar de las obras de las tinieblas. Como habrá quizá cristianos que enfrentan esa tentación. Algunos enfrentan la tentación de la droga, ¿no? Mira, aquí te traigo un poquito de cocaína o un tupurito de marihuana. Uno no es ninguno, le dicen, ¿no? O te traigo aquí esta bebida. Con la coraza de justicia tú tienes que resistir y decir, no, yo no voy a participar de eso. Entonces el Espíritu Santo te va a dar fuerza. Justicia. Cuando dice el cinturón de la verdad, ¿qué nos está diciendo? Que no mintamos. Porque hay personas que mienten con compulsión, compulsivamente mienten. Y se acostumbran a mentir de tal manera que hasta enojados mienten. Hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Entonces el Señor nos dice, si te quieres poner el cinturón de la verdad, pues di la verdad. Y cuando te venga ese impulso de mentir, recházalo. Entonces sí te va a servir ponerte el cinturón de la verdad. Hay que predicar el Evangelio, el casado del Evangelio, donde quiera que vayas. Quizá la gente, muchos te van a rechazar, muchos te van a querer poner en ridículo, no importa. Hay que predicar. El Señor dijo, vayan y prediquen este Evangelio hasta lo último de la tierra, a donde te den oportunidad, predícalo. Y luego dice el escudo de la fe. El escudo de la fe es creer lo que está escrito, creer lo que Jesús nos dijo. Pisaréis serpientes, pisaréis escorpiones y no les van a hacer daño. Entonces, si tenemos nosotros la armadura de Dios con la práctica y la espada del Espíritu Santo, que es de doble filo, que es la palabra misma de Dios, y el yelmo de la salvación, porque estamos seguros que somos salvos, y practicamos eso todos los días, vamos a tener autoridad. Pero si no lo hacemos, no vamos a tener autoridad. Pero el Espíritu Santo es espíritu de poder. Recuerda a aquel joven que el demonio lo agarraba y lo metía al fuego y lo metía al agua. Y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no lo hemos podido sacar? ¿Por qué? Y le dijo, porque este género solo sale con ayuno y oración. O sea que hay diferentes rangos de espíritus. Y el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Sal de él. Y quiso dañar al joven, pero se fue. Pero todo eso se puede alcanzar solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo dijo muy claro, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir concluyendo. En esta conclusión necesitamos entonces al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el poder. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a repeler al enemigo. De otra manera no se puede. El enemigo está acechándonos todos los días. De una u otra forma va a estar acechándonos. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos llene, Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creemos eso?
Entonces, si lo creemos, debemos de empezar a practicarlo. Muchas veces nuestra lucha, como dice bien claro, es, pero gráficamente y literalmente contra los demonios, hermano. Muchas veces el Señor permite que esos espíritus se metan en la gente y comiencen a acecharte de una forma u otra en el trabajo, en la calle. Y aún muchas veces estos espíritus quieren meterse en la misma familia de uno, estorbar a los menos fuertes. ¿Recuerda a Amalek? Por eso el Señor tuvo guerra con Amalek, porque Amalek dice que ellos atacaron por la retaguardia a Israel cuando ellos venían de Egipto, iban para la tierra prometida. Y en la retaguardia venían los ancianos, venían los niños y venían las mujeres. Y Amalek desprevenidamente atacó por la retaguardia. Y por eso el Señor dijo: yo tengo pleito con Amalek y los vamos a exterminar. Y a Saúl, el primer rey de Israel, Dios le dijo: me vas a eliminar a todos. Y no lo hizo. Desobedeció y por eso el Señor lo desechó, por desobediente. Pero recordemos que los demonios siempre van a atacar por el lado más débil. Por eso muchas veces se van a querer meter aún en las familias, atacando a los miembros más débiles de las familias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener autoridad. Autoridad de parte de Dios. Necesitamos entonces nosotros, amados hermanos, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a consolar en medio de la tribulación. O sea que no estamos exentos de la tribulación, no estamos exentos de la prueba, pero el Espíritu Santo, dice, es el consolador. Nos va a consolar en medio de la tribulación. El Espíritu Santo nos va a ayudar en medio de las luchas y de las pruebas. ¿Sabe cómo nos va a ayudar? Primero dándonos poder. Y dándonos su poder nos va a dar paz, aunque las cosas no estén bien alrededor nuestro. Y dándonos paz, nos va a recordar lo que Jesús dijo. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28. Jesucristo que dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quién te va a acordar eso en el momento de la prueba? El Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te recuerda eso, entonces te fortalece. Entonces el Espíritu Santo nos va a consolar, el Espíritu Santo nos va a ayudar porque nos va a fortalecer y a recordarnos lo que Jesús dijo, y también nos va a defender. El Espíritu Santo también es abogado, Él nos va a defender. Cuando el enemigo venga contra nosotros para acusarnos, para decir calumnias y mentiras, y muchas veces el enemigo, como él es un acusador, dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis que él es el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche. Pero el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Somos templo y morada de Él. Es que eso es lo maravilloso, que después de que Jesús, que fue el primero en tener al Espíritu Santo, Él dijo: ahora yo les doy el Espíritu Santo a todos. En Juan capítulo 20, si usted lee ese capítulo entero, ahí el Señor le dice a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Pero no cayeron al suelo, pero no hablaron en otras lenguas, pero recibieron, según el capítulo 20 de Juan, al Espíritu Santo, porque Jesús les dijo: recíbanlos, y sopló sobre ellos. Y luego les dijo:
Y el Espíritu Santo vendrá y les conviene que yo me vaya, porque si Él viene, Él os recordará todas las cosas que yo les he dicho. Él vendrá y os contará lo que oye entre el Padre y yo, y lo vendrá a revelar a ustedes. Les vendrá a decir las cosas que les pasarán en el futuro. Les conviene que yo me vaya. Entonces el Señor Jesús lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo nos va a defender. Porque Él está con nosotros todo el tiempo, pero nosotros debemos de tener cuidado de no contristarlo. Porque el Espíritu Santo te puede hablar hoy y no le haces caso. Te habla mañana y no le haces caso. Te habla pasado y no le haces caso. Entonces va a llegar un momento que no te habla más. No te va a hablar. Te va a dejar. Que hagas lo que tú quieras. Por eso es que hay muchos que son engañados. Fíjense que en Mateo 24 dice, vendrán falsos cristos y a muchos engañarán. Aún de ser posible, dice, a los escogidos. De ser posible a los escogidos. ¿Pero por qué? Porque esos escogidos tienen contristado al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no hay diablo que te pueda engañar. Si el Espíritu Santo está en ti con poder, dándote poder, no hay diablo que te engañe, ni que te hagan señales, ni que te hagan esto, ni que te hagan lo otro. Y Él revela las cosas. La vez pasada mi esposa estaba escuchando algo y yo salí y le digo, mira, esa persona que está hablando anda metida en brujería. ¿Cómo lo sé? No sé, pero yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo eso. Y ella me dijo, yo también lo sentí. El Espíritu Santo te dice. El Espíritu Santo te llega un momento que te dice las cosas, pero te las presenta claras. O te puede hablar por medio de un sueño una noche antes y te dice lo que te va a pasar al siguiente día. Por eso debemos de aprender a hablar el idioma del Espíritu, porque Él nos va a revelar las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque tienen contristado al Espíritu Santo. Entonces, como tienen contristado al Espíritu Santo, el amor se les enfría. Se les enfría, pero así, porque ven cosas que pasan, entonces ya no creo. Hay muchos que han dejado de creer muchas cosas. Dicen, no, eso del arrebatamiento de la iglesia, eso es una fábula, dicen. Y antes hasta predicaban. Antes aseguraban del arrebatamiento de la iglesia, ahora dicen, es una fábula. Contristaron al Espíritu Santo y ya los engañó. El espíritu de mentira. Porque el que tiene al Espíritu Santo, primeramente confía en la palabra escrita. El Espíritu Santo jamás va a contradecir lo que está escrito. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesús. Eso lo dijo Cristo, Él me glorificará a mí. Y el Espíritu Santo te va a decir a dónde estás parado. Y siempre te va a revelar la verdad de todo. No te van a engañar, hermano, por muy bonito que hablen, por muy ungido que alguien parezca ser. El Espíritu Santo te va a decir, eso que está ahí no es mío. Y no vas a tener necesidad de criticarlo, ni andar hablando tanto. Simplemente el Espíritu Santo te dice, no es mío, das la vuelta y te vas de ahí. Ahora, dice que el Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo? Cuando estamos en una prueba grande y fuerte,
a veces ya no se puede pensar. Ya no se puede pensar bien. Y en ese momento, si tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a fortalecer, aunque no entiendan muchas cosas, pero Él ora con gemidos indecibles que ni el diablo puede entender. Le decía el otro día, el diablo habla todos los idiomas del mundo. Y es más, habla lenguas angelicales. Pero hay una lengua que él no habla. Ni la entiende. Y es el idioma del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso cuando desciende, el Espíritu Santo le da a los como 120 hablar en lenguas humanas. Y todos los judíos que habían llegado, unos de Italia, otros del Ponto, otros de Grecia, que su lengua era el griego, otros era el latín y etcétera. Cuando llegaron y comenzaron a oír a los varones y mujeres de Galilea que les hablaban en un idioma sin acento y hablándoles maravillas de Dios, dijeron, pero ¿cómo estos hablan el idioma que nosotros aprendimos de donde venimos, las tierras que venimos? Le decía yo el ejemplo, es como hoy que fueran judíos americanos, judíos argentinos, judíos rusos o judíos de Etiopía a Israel y les comienzan a hablar en su idioma, perfectamente sin acento. Así fue, exactamente cuando el Espíritu Santo bajó. Él utilizó los idiomas humanos, pero el Espíritu Santo utiliza un idioma que es su lenguaje. Y por eso hablamos en otras lenguas. Por eso el que está lleno del Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas que nuestro entendimiento se queda sin entender lo que estamos diciendo, pero es el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles. Y el diablo también se queda igual. El diablo y sus emisores dicen, ¿qué estarán tramando? ¿Qué estará pasando? Porque es el Espíritu Santo clamando por ti. Entonces nosotros necesitamos ese poder. Estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. El que no lo quiere ver, pues no lo quiere ver, pero está claro. ¿Y quién te va a dar testimonio de eso? El Espíritu Santo. Yo les he dicho, no sabemos ni el día ni la hora, pero quizá a muchos nos va a tocar ser preparados y irnos por la vía, dormir en Cristo. Pero ¿qué tal si nos toca a nosotros, esta generación, ver el arrebatamiento de la iglesia? El Espíritu Santo es el que da testimonio. Estamos viendo momentos claves en la historia. A nosotros nos está tocando ver, hermano, profecías cumplidas. Profecías cumplidas como lo que estamos oyendo en este momento, que solo Dios tiene control de lo que va a pasar. Si entramos en una guerra de la magnitud que se espera que se entre, podríamos estar empezando a ver la profecía de Ezequiel 38. Y Ezequiel 38 dice que vendrá el rey del norte junto con Turquía, junto con Siria, junto con Egipto, y van a invadir Israel. Lo dice claramente. Ahora, solo el Señor sabe. Es posible que el Señor detenga eso para dar tiempo. Pero ya lo estamos viendo en los periódicos, lo que la Biblia nos anunció hace miles de años. Pero necesitamos al Espíritu Santo para recibir el poder de Dios. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Que Él haga que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Yo no sé cuál sea tu necesidad, hermano.
Yo esta tarde solo vine a hablarte de lo que el Señor quiere que hablemos. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. El Espíritu Santo quiere obediencia. El Espíritu Santo quiere reverencia. El Espíritu Santo quiere que la iglesia se someta a Él, porque Él es el Señor. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el otro, el Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es el que los guiará a toda la verdad. Él es el que les ha de revelar las cosas que han de venir. Él es el que los va a llenar de poder. Él es el que guiará a la iglesia en los últimos días. Pero debemos de escuchar su voz. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, el Señor le dice al apóstol Juan: escribe lo que ves, escribe las cosas que han de venir y envíalas a las 7 iglesias. Envíasela a Éfeso, envíasela a Esmirna, envíasela a Pérgamo, envíaselo. Este mensaje, le dice, a Sardis, envíaselo a la Odisea, envíaselo a Filadelfia, a Pérgamo. Envíale, y cada carta termina diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia termina diciendo: y el Espíritu y la esposa dicen ven. Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos guíe. Hermanos, vivimos tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos de engaño, tiempos que aún los escogidos serán engañados. Pero si te llenas del Espíritu Santo, como aquellas 5 vírgenes que se llenaron sus lámparas y fueron prudentes, no serás engañado. Jamás serás engañado, porque el Espíritu Santo te ayudará. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en este momento, Señor, que ayudes a tu pueblo, que lo llenes. Que en esta hora, Señor, podamos nosotros recibir esta palabra, meditar esta palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo quiebre toda incredulidad, toda dureza de corazón. En el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, nosotros seamos una iglesia poderosa, una iglesia con discernimiento, una iglesia como el libro de los Hechos, que estaban acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu, que estaban acostumbrados a ver ángeles moverse en medio de ellos, enviados por el Espíritu Santo. Así como aquel evangelista Felipe, que en las afueras de Jerusalén, guiado por el Espíritu, habla a aquel etíope. Y luego de que aquel recibe la Escritura y a Cristo lo bautiza, y cuando aquel etíope sale de las aguas, dice tu palabra que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a Azoto. Instantáneamente lo transportó
porque lo necesitaba ahí. Oh Espíritu Santo, tú eres poderoso. Llénanos de ti. Llénanos de ti en esta hora. Somos lavados con la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Y somos salvos por la gracia del nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros. Ayúdanos y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al Señor, hermano. Y vamos a cantar y vamos a decirle al Espíritu Santo. Te voy a pedir que te pongas de pie y que me acompañes. Y que le digamos al Espíritu Santo que está en ti y que está aquí con nosotros, que le necesitamos. Canta conmigo, ahí está escrito, dice: Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, digámosle: tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, digámoslo: Espíritu Santo, que oiga tu voz, dile: te necesito. Haz oír tu voz a Él. Manda tu fuego a este lugar, a mi corazón, Señor. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dile a Él: Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Démosle un aplauso al Espíritu Santo, al Padre y a Cristo. Amén. Que el Señor te fortalezca, mi hermano, y que el Espíritu Santo te ayude y nos ayude. Estamos viviendo días difíciles y Él ha venido para estar con nosotros todos los días. En esta hora también pues felicitamos a mi esposa, su cumpleaños, hermana Jessie, que también está cumpliendo años. Felicitamos a las cumpleañeras. La semana pasada se iba a hacer una fiestecita para mi esposa, pero coincidió bien porque ahora vamos a celebrarle a las dos cumpleañeras. Así que feliz cumpleaños, que Dios les bendiga, y los amados hermanos que nos ven, un saludo, un abrazo fraternal,
Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión y a ustedes en nuestra próxima reunión. Bendiciones.